¿Alguna vez te has sentido abrumado por problemas que parecen llegar uno tras otro, como si no pudieras tomar un respiro? ¿O te has preguntado por qué viejos hábitos que creías haber superado vuelven a tocar tu puerta? Quizá estés enfrentando algo más profundo, un ataque espiritual. En este video, te revelaré señales que probablemente desconocías y lo más importante, cómo puedes defenderte y superar estas batallas espirituales. Quédate hasta el final porque lo que aprenderás hoy puede cambiar tu vida espiritual para siempre. Los ataques espirituales no siempre son obvios ni dramáticos como en las películas. A menudo son sutiles, disfrazados de circunstancias comunes. Hoy hablaremos de las señales más frecuentes, cómo reconocerlas y, sobre todo, cómo mantener tu fe firme en medio de la batalla. Además, exploraremos herramientas poderosas como la oración, la palabra de Dios y el apoyo de una comunidad cristiana para superar estos desafíos. Si sientes que últimamente algo espiritual te está afectando, este video es para ti. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Comencemos. A menudo, esperamos que los ataques espirituales sean eventos dramáticos, explosiones de oscuridad como las que vemos en las películas. Pero ¿cuántas veces la realidad nos ha mostrado que el mal no tiene por qué romper la puerta para entrar? Piénsalo. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por decisiones cotidianas que parecían triviales y luego te llevaron por un camino de dudas o miedo? Eso también puede ser un ataque espiritual. Por ejemplo, considera la historia de Ana en la Biblia. Ella enfrentaba un gran dolor y estigma social por no tener hijos, algo que podría verse simplemente como una dificultad personal, pero en su contexto, era una lucha espiritual profunda contra la desesperación y la pena. En 1 Samuel 1:10, leemos que Ana, profundamente angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Su adversidad no era solo social o emocional. Era un campo de batalla espiritual donde ella tenía que luchar para mantener su fe. Ahora mira a tu alrededor. ¿Notas cambios sutiles en tus emociones, pensamientos o incluso en tu entorno que te empujan lentamente lejos de tus creencias o de tu comunidad? ¿Podrían ser estas pruebas aparentemente pequeñas una forma de ataque que busca debilitarte, no con espectáculos sobrenaturales, sino con el sigilo de las sombras cotidianas? ¿Cuántos de nosotros hemos ignorado estos signos pequeños pero significativos, solo porque no venían con señales de advertencia estruendosas? Pero recuerda, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Su estrategia principal es el engaño, no necesariamente la agresión. ¿Estás realmente alerta a las batallas que se libran en lo oculto de lo cotidiano? Cuando escuchamos la frase ataque espiritual, probablemente nuestra mente se va directo a imágenes de películas de terror, de personas poseídas por demonios, de rituales extraños con sacrificios o de escenas escalofriantes que nos hacen temer lo desconocido. Pero la realidad es mucho más sutil y peligrosa de lo que pensamos. Los ataques espirituales no siempre son ruidosos o visibles. A menudo se ocultan en los rincones más profundos de nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras emociones e incluso nuestra fe. Esos ataques se disfrazan de dificultades cotidianas, de dudas silenciosas que nos alejan poco a poco de la paz y la esperanza. Imagina a un hombre que después de años de esfuerzo, ve cómo su vida comienza a desmoronarse. Su matrimonio está al borde del colapso, su trabajo está en peligro y, por si fuera poco, su salud empieza a fallarle. A medida que todo esto ocurre, empieza a escuchar una voz interior que le susurra: ¿de qué te sirve todo esto? No tienes fuerzas para seguir. ¿Por qué sigues luchando? Estos pensamientos no son solo el resultado del estrés, son un ataque directo a su fe, a su esperanza y a su confianza en sí mismo. En Efesios 6:12, el apóstol Pablo nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto nos deja claro que no estamos luchando solo con lo que podemos ver. La verdadera batalla ocurre en el plano espiritual, donde nuestras almas están siendo atacadas. Los ataques espirituales no siempre llegan con estrépito. A menudo se disfrazan de momentos de debilidad o incertidumbre, cuando más vulnerables estamos. Pero no te equivoques, estas batallas están siendo libradas en tu mente, en tu corazón y en tu espíritu. Y el enemigo sabe cómo atacar justo cuando estamos más débiles, cuando nuestras fuerzas parecen agotarse y nuestras dudas empiezan a tomar el control. Entonces, ¿cómo sabes si estás siendo atacado espiritualmente? ¿Cómo puedes reconocer estas señales antes de que sea demasiado tarde? Aquí está lo que necesitas saber. Un ataque espiritual, en su forma más sutil, se manifiesta cuando estás atravesando un momento difícil en tu vida. Quizás has perdido a alguien que amabas, o sientes que la vida ha perdido su propósito. La sensación de desconexión es abrumadora. Te sientes solo, incomprendido, incluso en medio de una multitud. Puede ser que un cambio repentino en tu vida, como un despido, una enfermedad inesperada o una pérdida de confianza,
te haya dejado en un estado de vulnerabilidad. El enemigo sabe que en esos momentos, nuestras defensas son más débiles, y es ahí donde entra a jugar su papel. Recuerdo la historia de Lucía, una mujer de fe profunda que había pasado por años de dificultades económicas y familiares. Después de una serie de malas noticias, comenzó a sentirse perdida. No entendía por qué Dios no respondía a sus oraciones, por qué su vida seguía siendo un caos. Fue entonces cuando empezó a sentir una presión constante, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. La depresión la consumió lentamente, y en su mente comenzaron a surgir pensamientos: tal vez Dios me ha olvidado. Quizás mis oraciones nunca fueron escuchadas. ¿Para qué seguir luchando? Esa es la trampa del enemigo, hacerte sentir que no eres suficiente, que tus esfuerzos son en vano, que Dios está distante de ti. El enemigo no espera que estés fuerte y listo para la batalla. Él se acerca cuando te sientes vulnerable, cuando estás en un momento de debilidad emocional y espiritual. Y es aquí donde debemos ser sabios. No podemos ignorar que la lucha espiritual no es solo contra lo que vemos, sino contra lo que no vemos. Las mentiras que nos susurran al oído, las dudas que se siembran en nuestro corazón, la desesperanza que se infiltra lentamente. De repente, te sientes desconectado de todos, de tus amigos, tu familia e incluso de tu comunidad espiritual. Es como si una barrera invisible te separara del mundo, haciéndote sentir que nadie te entiende, que tus luchas son tuyas y de nadie más. Este aislamiento no es una simple coincidencia, es una táctica deliberada que busca debilitarte emocional y espiritualmente. Al separarte de quienes podrían apoyarte, el enemigo intenta llenar tu mente con mentiras. Nadie se preocupa por ti, no le importas a nadie, estás completamente solo. Un ejemplo conmovedor podría ser el de una madre llamada Sofía. Durante años, ella fue activa en su iglesia y disfrutaba de una relación cercana con su familia. Pero cuando las dificultades económicas llegaron a su vida, sintió que no podía compartir sus problemas con nadie. En su mente, pensaba: si les cuento lo que estoy pasando, me juzgarán o no sabrán cómo ayudarme. Día tras día, se fue encerrando en sí misma, aislándose incluso de quienes más la amaban. Esto no es casual. En 1 de Pedro 5:8, se nos advierte: sean sobrios y manténganse vigilantes. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Sabes cómo caza un león? Separa a su presa del grupo. Del mismo modo, el aislamiento es una estrategia para dejarte vulnerable, atrapado en tus pensamientos y emociones. Pero aquí está la verdad: nunca estás realmente solo. Aunque en los momentos más oscuros parezca que nadie está a tu lado, Dios nunca te abandona. En Deuteronomio 31:6 encontramos esta promesa: el Señor tu Dios va contigo, nunca te dejará ni te abandonará. Incluso si todos a tu alrededor parecen ausentes, su presencia siempre está contigo, guiándote, consolándote y fortaleciendo tu espíritu. Cuando sientas que el aislamiento comienza a rodearte, da el primer paso, aunque sea pequeño. Podría ser un mensaje de texto sencillo a un amigo, una llamada a un ser querido o simplemente asistir a tu iglesia, aunque no tengas ganas. Recuerda, no tienes que enfrentarlo todo solo. Incluso Jesús, en su momento de mayor angustia en el huerto de Getsemaní, pidió a sus discípulos que lo acompañaran y oraran con él. Mateo 26:36-38. Si el mismo Hijo de Dios buscó apoyo en los demás, ¿por qué no lo harías tú también? El aislamiento es poderoso, pero no invencible. Rodéate de la verdad de la palabra de Dios. Busca a personas que te amen y te edifiquen, y no dejes que el enemigo gane terreno en tu mente y corazón. El enemigo quiere que creas que estás solo, pero Dios quiere que sepas que estás rodeado de su amor y su pueblo. ¿Y tú? ¿A quién llamarás hoy para romper con el aislamiento? Has estado ahí antes. Te arrodillas, intentas hablar con Dios, pero las palabras no llegan. En lugar de calma, tu mente se llena de preocupaciones, distracciones o incluso dudas. Es como si hubiera una barrera invisible que te impidiera conectarte con Él. Quizás piensas: ¿por qué siento esto? ¿Es que Dios ya no escucha mis oraciones? Este sentimiento puede ser desgarrador y profundamente frustrante, especialmente si siempre has encontrado consuelo en la oración. Pero déjame decirte algo importante: esto no es casual. Es un ataque diseñado para cortar la comunicación con tu fuente de fortaleza. En Efesios 6:18 se nos anima: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. El enemigo sabe lo poderosa que es la oración y hará todo lo posible para silenciarla. Si puede aislarte de Dios, te hará sentir débil, indefenso y solo. Un ejemplo que podría resonar es el de Ana, la madre de Samuel. En su angustia, Ana intentó orar,
pero no pudo expresar sus palabras. Solo lloraba y movía los labios en silencio. La gente la juzgó, incluso la llamaron ebria, pero su corazón hablaba más fuerte que sus palabras y Dios la escuchó. Esto nos recuerda que incluso cuando no sabemos qué decir, nuestro espíritu puede clamar al Señor. Cuando te sientas bloqueado, recuerda, Dios no necesita palabras perfectas. Él conoce cada rincón de tu corazón, incluso lo que no puedes expresar. En Romanos 8:26, el apóstol Pablo nos asegura, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos cómo orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. En esos momentos de bloqueo, simplemente di, Señor, ayúdame. Esa frase sencilla, honesta y humilde tiene más poder del que imaginas. No tienes que tener un discurso elaborado o buscar palabras elegantes. Lo que importa es tu sinceridad y tu deseo de buscarlo. Una breve oración puede abrir una puerta espiritual más grande de lo que crees. Además, en esos momentos de silencio, deja que Dios hable. A veces, estamos tan enfocados en lo que queremos decirle que olvidamos escuchar su voz. En Salmos 46:10 se nos dice, «Estad quietos, y conoced que yo soy Dios». Tal vez, ese bloqueo en la oración sea una invitación a la quietud, un llamado a detenernos y simplemente estar en su presencia. Lucas compartió una experiencia similar. Durante un periodo de dificultades económicas y problemas familiares, sintió que sus oraciones no llegaban a ninguna parte. Se sentaba, intentaba orar, pero solo lograba llorar en silencio. Un día, en lugar de intentar hablar, simplemente cerró los ojos y dijo, «Dios, aquí estoy. No sé qué hacer». Esa pequeña frase cambió todo. En su corazón, comenzó a sentir una paz inexplicable, como si Dios le estuviera diciendo, «Estoy contigo, hijo. No te preocupes. No olvides esto. Incluso en tu silencio, Dios está trabajando». La oración no es solo hablar, es confiar, esperar y estar en su presencia. Aunque no sientas su respuesta inmediata, recuerda que Él nunca se aparta de ti. Este tipo de pruebas no son casuales. Es una táctica del enemigo para debilitarte, hacerte sentir que no has cambiado, y alejarte de tu propósito en Cristo. Las tentaciones no siempre vienen en forma de grandes pecados evidentes. A veces, son pequeñas dudas o tentaciones que llegan en forma de pensamientos y actitudes que creías haber dejado atrás. El apóstol Pablo lo explicó de una manera clara cuando escribió en 2 de Corintios 12:9. Pero él me dijo, «Te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Este versículo nos recuerda que no importa cuántas veces caigamos o lo difícil que se haga la lucha, Dios sigue estando a nuestro lado, y su gracia es suficiente. No importa cuántas veces sientas que recaíste en un viejo hábito. Lo que realmente importa es cómo te levantas. La batalla no es fácil, pero en medio de la lucha, Dios te da la fuerza para levantarte de nuevo. Fortalécete en la oración, en la palabra de Dios, y en la comunidad de creyentes que te rodea. Un ejemplo poderoso es el de Pedro, quien negó a Jesús 3 veces, pero después de su arrepentimiento y restauración, se convirtió en una piedra fundamental de la iglesia cristiana. Las caídas de Pedro no definieron su vida, su capacidad para levantarse y seguir adelante con fe en Cristo. Dios no te ha abandonado. Cada vez que enfrentas estas tentaciones, Él está contigo, esperando que te acerques a Él con todo tu corazón. Recuerda que el que empezó en ti la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Ahora que conoces las señales, ¿qué puedes hacer para vencer un ataque espiritual? Es normal sentir miedo o incertidumbre cuando reconoces que estás enfrentando un ataque espiritual. Pero déjame decirte algo importante. No tienes que luchar solo, y tampoco tienes que ser derrotado. Dios te ha dado las herramientas para salir victorioso, y hoy quiero compartir contigo 3 pasos esenciales que te ayudarán a enfrentarlo con fe y fortaleza. Ora constantemente. El poder está en tu conexión con Dios. La oración es tu arma más poderosa contra cualquier ataque. En 1 de Tesalonicenses 5:17, se nos dice, oren sin cesar. Pero, ¿cómo orar cuando te sientes cansado o bloqueado? Aquí está la clave. No te enfoques en encontrar palabras perfectas. Simplemente ábrele tu corazón a Dios. Habla con Él como hablarías con un amigo cercano. Un ejemplo real de esto lo vemos en Daniel 6:10. Cuando el rey decretó que era ilegal orar, Daniel no se detuvo. Continuó orando 3 veces al día, como lo hacía siempre. Su fidelidad lo llevó al foso de los leones, pero también a una victoria milagrosa. Así de poderosa es la oración constante. Puede protegerte en medio de los mayores ataques. Si te cuesta encontrar tiempo o concentración,
Intenta incluir oraciones cortas a lo largo del día. Mientras manejas, caminas o trabajas, di: Señor, guíame. Señor, dame fuerzas. Señor, confío en ti. Recuerda, la oración no tiene que ser larga, tiene que ser sincera. La fe es más fuerte cuando se vive en comunidad. Uno de los ataques más comunes del enemigo es hacerte sentir aislado. Pero Dios no nos diseñó para caminar solos. En Eclesiastés 4:9-10 leemos: más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Por eso, rodearte de personas de fe puede marcar la diferencia en tu lucha espiritual. Busca una iglesia, un grupo de estudio bíblico o una persona de confianza con quien puedas compartir tus luchas. No necesitas resolver todo por tu cuenta. Al compartir tus cargas, encontrarás aliento, oración y sabiduría. Un ejemplo conmovedor es el de Moisés en la batalla contra Amalek, Éxodo 17:8-13. Cuando Moisés levantaba sus manos, Israel ganaba la batalla, pero cuando las bajaba, Amalek tomaba ventaja. Aarón y Hur lo apoyaron, sosteniendo sus manos cuando se cansaba. Gracias a ellos, Israel ganó la batalla. Esto nos muestra que, en los momentos de debilidad, Dios pone personas a nuestro lado para sostenernos. Si sientes que no tienes a nadie, da el primer paso. Envía un mensaje, llama a un amigo o asiste a un servicio. Nunca sabes cómo Dios puede usar esos pequeños actos para transformar tu situación. El paso más importante: cree en la victoria, incluso antes de verla. El enemigo quiere que te sientas derrotado, pero la verdad es que la batalla ya está ganada. Jesús dijo en Juan 16:33: en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Cuando te encuentres en medio del caos, declara con fe que la victoria ya es tuya. Habla palabras de vida sobre tu situación. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Romanos 8:37. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Salmos 27:1. Estas declaraciones no son solo palabras. Son un recordatorio para tu corazón y una afirmación en el mundo espiritual de que el poder de Dios está actuando en tu favor. Un testimonio poderoso es el de David frente a Goliat, 1 de Samuel 17:45-47. Mientras el gigante lo intimidaba, David declaró con valentía: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Y con una simple piedra y su fe en Dios, derrotó al gigante. Cuando declares la victoria en el nombre de Dios, no importa cuán grande sea el desafío, serás fortalecido para superarlo. Recuerda, no importa cuán oscuro parezca el camino, Dios siempre está contigo. Él prometió en Deuteronomio 31:6: sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante ellos, porque el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Cuando enfrentes ataques espirituales, no olvides estos 3 pasos. Ora constantemente, busca apoyo y declara victoria. Aunque el enemigo intente hacerte sentir débil, recuerda que el poder de Dios en ti es más grande que cualquier fuerza en tu contra. La pregunta que quiero dejarte es esta: ¿estás dispuesto a tomar estas armas espirituales y luchar por la paz y la victoria que Dios tiene para ti? Si estás listo, comienza hoy. Dios está esperando que des el primer paso hacia la victoria. No estás solo en esta lucha. Cada paso que das, cada oración que elevas, cada lágrima que derramas, Dios está contigo. Él no te ha abandonado, y jamás lo hará. La batalla espiritual puede ser intensa, pero recuerda que el que está contigo es más poderoso que cualquier fuerza que esté en tu contra. Dios te ha equipado con todo lo que necesitas para vencer: su palabra, su Espíritu Santo, y una comunidad de creyentes que caminan contigo. Cuando el ruido del mundo trate de distraerte, cuando las dudas intenten invadir tu mente, enfoca tus ojos en el único que puede calmar la tormenta. Así como Pedro caminó sobre el agua mientras miraba a Cristo, tú también puedes caminar sobre cualquier circunstancia cuando confías en Él. Las promesas de su palabra son tu ancla en medio de la tempestad. Recuerda, Dios ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. Dios no nos diseñó para enfrentar las luchas solos. Una comunidad de fe es como un ejército espiritual que pelea contigo y ora por ti. Busca personas que te animen, que te hablen la verdad de Dios y que estén contigo en los momentos difíciles. Juntos, como cuerpo de Cristo, somos más fuertes. En la batalla espiritual, no se trata de lo fuerte que seas o de cuánto conocimiento tengas. Se trata de depender completamente de Dios. Él pelea por ti.
En Éxodo 14:14 se nos dice, el Señor peleará por ustedes solo quédense quietos. La clave para vencer es permanecer conectado con Él, confiar en sus promesas, y recordar que la victoria ya fue asegurada en la cruz. No importa cuán oscuro parezca el panorama, la luz de Dios siempre prevalece. Si este video te ha sido de ayuda, no olvides darle like, suscribirte y comparte con aquellos que creas que necesitan escuchar este mensaje. ¿Has experimentado alguna vez un ataque espiritual? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios abajo.